Vamos a analizar justo lo que sucedió en este debate allá en el Estado de México, el primero entre las candidatas a la gubernatura de este estado. Agradezco muchísimo que nos acompañe Carla Mota, historiadora y analista. Bienvenida a Fórmula, Carla. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Eduardo Jushim, periodista, exconsejero electoral. Pues muchísimas gracias de estar aquí. Hace mucho que no nos veíamos físicamente, aunque sí por Zoom. En efecto, Juan, encantado de estar contigo. Oigan, pues este debate, ¿no? Que pues no sé qué les parece a ustedes. Comienzo contigo, Carla. Cuando termina un debate entre dos candidatas, en este caso candidatas, mujeres, pero cualquier otro tipo de candidato a ocupar un puesto de elección popular, y el tema de conversación se centra en la moderación y no en las propuestas que se dieron ahí en este ejercicio de participación, pues es que algo malo sucedió. ¿Tú cómo ves? Sí, efectivamente, creo que no podemos resistir siempre que hay debates en hablar de quién ganó el debate. Es un ejercicio democrático de contraste de ideas, de propuestas, y en esta ocasión se llevó, digamos, las cámaras en cierta medida la moderación, porque pues hubo, desde mi punto de vista, un desequilibrio en la forma en la que se dirigía a ambas candidatas, en el sentido del tono, en el sentido también de interrumpir en algunos momentos, en particular a la maestra Delfina Gómez. ¿Cuántas veces la habrá interrumpido? ¿Unas 8? Yo percibí más de 5 ocasiones en las que se, digamos, tomaba este papel también de discutir. Yo creo que una moderación pues es una responsabilidad importantísima en debates electorales, y pues en este caso efectivamente hay mucha ya en redes sociales discusión acerca de la moderación. Sin duda, ¿no? Moderar es justo eso, moderar, no opinar. Eduardo Jushim, pues ¿tendrá relación que ver esto? Pues es finalmente un debate que organizó el Instituto Electoral del Estado de México, con el hecho de que de nadie es secreto que los consejeros, con excepción de una, me parece que es la consejera Vaquero, pues son muy cercanos al revolucionario institucional. ¿Tú cómo ves? Y al gobierno, Juan. Sí. En realidad existe la percepción generalizada de que se trata de un órgano electoral colonizado por el gobierno, digamos, con un dominio, con una influencia grande entre los consejeros, porque solamente hay una que más o menos puede calificarse de imparcial, pero los demás pues hacen la diferencia. Y yo creo que esto se reflejó precisamente en el desarrollo del debate, porque sí hubo ciertos momentos, más de uno, en los que Ana Paula Ordórica parecía otra candidata que entraba a discutir con Delfina Gómez, porque a Alejandra del Moral, pues como que había un trato diferente, incluso en el tratamiento. Le hablaba de tú a Alejandra, le hablaba de usted a la candidata, lo cual es, digamos, llamativo, y yo creo que innecesario, porque había que tratar de la misma manera a las dos, o tú o usted, pero no diferenciado el trato. Ya desde ahí comenzó mal la moderación. Y que hay que decir que está bien, yo no veo mal que la moderadora o el moderador pudiera interactuar, pudiera exigir respuestas más claras, discutir, pero a las dos partes, en este caso, a los dos candidatos, a las dos candidatas, y si hubiera más de dos, pues a todos con un tratamiento igual, pero aquí fue diferente, fue diferenciado el trato, y esto pues hizo la diferencia sí, fue ostensible esa desviación, que no sabemos si fue deliberada o fue una reacción, consideramos ese espontánea por parte de la moderadora, ¿no? Pero de que se dio, se dio. Y ahora pues lo que, no sé, compete al interés, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó de acuerdo a tu criterio? Bueno, para ponerlo un poco en el contexto, la maestra Delfina Gómez tiene muchísimos puntos arriba en todas las encuestas. Ella tiene, digamos, este papel puntero, ¿no? Por lo tanto, en un contexto así, un debate, pues siempre, digamos que
pone ahí en la mesa cómo es que se están posicionando ambas candidatas, y en ese sentido lo que yo observé fue una Delfina Gómez muy fluida, una Delfina Gómez que no se veía, a diferencia de Alejandra del Moral, con un guión preestablecido. Me parece que interactuó más la maestra Delfina desde pues la espontaneidad que implica replicar a tu contrincante. En ese sentido yo creo que tuvo un papel muy bueno la maestra, y por otra parte la candidata Alejandra del Moral, lo que observé fue que pues realizó una serie de ataques que me parecen innecesarios. ¿Cómo cuáles? Se entiende en el contexto de que ella va debajo en las encuestas y tenía que poner esta faceta golpeadora, ¿no? Pero cuando habla de pues el tema que ha sido tan llevado y traído en la campaña de la maestra Delfina sobre el llamado diezmo en Texcoco, pues es un hecho que pues fue exonerada la maestra Delfina, y en ese sentido pues hay un manejo alevoso de esta situación que ya fue juzgada y que, pues repito, la maestra fue exonerada, y por otra parte adjudicándole una responsabilidad en torno a estos temas de las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, que pues bien se ha también ya aclarado la cuestión. Lo de estancias infantiles pues no tiene que ver con la gestión de la Secretaría de Educación Pública, y en el otro caso pues también hay una cuestión presupuestal que la propia maestra Delfina lo aclaró en el debate, pero por lo tanto, por este tono, por estas formas, por lo acartonada de Alejandra del Moral, yo creo que la maestra Delfina Gómez sin duda después de este debate va a tener un todavía más amplio margen en este caso, en las preferencias. Eso estaremos viendo nosotros, Eduardo. Pues regresamos contigo, pero vamos a una breve pausa porque aquí nos cae el corte, y regresando seguimos conversando. Claro. ¿Estás de acuerdo? No se vaya. Buenísimo. Volvemos. Debate entre las dos candidatas a la gubernatura del Estado de México. Carla Mote, de nuevo te agradezco que nos acompañes, analista, historiadora. No, al contrario, muchas gracias. Y Eduardo Juchín, periodista, fuiste consejero electoral, y hablaba Carla del debate, señalaba algunos ataques que habría recibido la candidata Delfina por parte de la candidata del Moral. ¿Cómo viste la respuesta a estos ataques, o estos señalamientos, o a estas acusaciones por parte de la candidata de Morena, la candidata del PRI? Yo creo que la maestra Delfina Gómez, frente a estas acusaciones ya conocidas, como decía la doctora, sobradamente diría yo, sobre el diezmo en Texcoco y eso, creo que la reacción de la candidata de Morena y aliados no fue la mejor, porque parecía dudar cuando aquello efectivamente es cosa juzgada, pero a ella no se le halló responsable de algo que ciertamente se hizo. Lo del diezmo fue verdad, pero que se destinó a una campaña política, es decir, fue para beneficio de un partido. Por eso mismo la sanción que establece el Tribunal Electoral, o que convalida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es para el partido, no para la alcaldesa en ese momento. Entonces creo que ahí faltó, digamos, un poco más de energía en la reacción de parte de la candidata. ¿Quién ganó el debate, de acuerdo a tu opinión? Yo veo dos momentos, Juan. Sí. En una primera parte, la candidata del PRI y aliados, Alejandra del Moral, estuvo bien, estuvo articulada, estuvo expresando un poco con la ayuda de ya sabemos quién, estuvo en una exposición dirigida al electorado con agresividad, una agresividad que yo veo explicable, porque efectivamente las preferencias, según las encuestas, favorecen abrumadoramente a la maestra hasta este momento. Todavía las encuestas no son la elección, ¿verdad? Pero son indicativos de lo que puede ocurrir. Entonces, esa primera parte me parece que Alejandra del Moral estuvo muy echada para adelante, y la maestra Delfina un poco tranquila, sin responder a la agresividad con algo semejante, un poco yo diría del tono de voz, que tendría que aumentar el tono de voz, porque por momento se le escuchaba hasta con timidez, que no era timidez, pero por el tono que empleaba lo parecía. Entonces esa primera parte yo diría que la ganó Alejandra del Moral.
Cuando las cosas se van desarrollando y empieza la exposición de proyectos, de programas, etcétera, las cosas van cambiando y el remate es cuando Delfina ya en la parte final reacciona y le dice, bueno, aquí los ataques de la candidata del PRI pues se deben a que pues está clara que tiene 20 puntos menos que yo, ¿no? Sí, sin duda. Y en ese momento las cosas me parece que cambiaron. Ajá. Porque era una manera de subrayar que la actitud de la maestra de no responder de manera agresiva a la agresividad era porque se sentía tranquila y quien tenía que hacer ese papel era la candidata priista. Claro. Yo creo que en esa parte, la parte final, me parece que la triunfadora fue Delfina, de modo que que el televidente y el radioescucha juzgue, ¿no? Sí, la población en el Estado de México. Carla, habló mucho la candidata del Moral sobre pues cambiar las cosas en el Estado de México, mejorarlas, atender problemáticas, violencia contra mujeres, contra niñas, inseguridad, pero parecería, de acuerdo a tu opinión, que estaba hablando y que ahí habría olvidado que su partido es el que gobierna el Estado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que se discute en redes sociales, ¿no? Sí, ella utilizó muchas veces la palabra reconciliación. Creo que fue la palabra clave de su discurso. Me parece que se monta en esta narrativa que sabemos ha colocado la oposición en nuestro país, de que el presidente polariza, y a partir de eso ella hace una especie de, pues ahí, elaboración sobre una propuesta reconciliadora. Y esto, pues, no tiene tanto sentido en el contexto mexiquense, en el sentido de que ella forma parte del gobierno que actualmente está en el Estado. Ella en otras entrevistas ha pues puesto énfasis en que no pertenece a la familia de políticos y que se formaron en el Estado de México del grupo Atlacomulco. Incluso se ha deslindado del propio presidente del Partido Revolucionario Institucional, de Alito Moreno, diciendo que ella pues no obedece a estos varones, y tratando de dar esta como posición, ¿no?, de mujer fuerte, que por cierto lo utilizó, a mí me parece, de forma innecesariamente agresiva en el debate contra la maestra Delfina, paradójicamente cuando hablaban del tema de la violencia contra las mujeres en la entidad, en lugar de dar opciones, de dar propuestas concretas de cómo acabar con este lamentable y tristísimo sucesos, situaciones que viven en la entidad, pues dijo que ella lanza acusaciones a la maestra diciendo como que es un títere de los hombres de su partido. Yo digo, para hablar de violencia de género, justamente utiliza estos estereotipos sexistas contra la maestra, lo cual pues es muy lamentable, ciertamente. Y bueno, en torno al discurso general de Alejandra del Moral, pues observó esas incongruencias, porque hablar de cambio cuando tu partido gobierna la entidad, pues no tiene realmente mucho sentido. Sí, sonó extraño. Eduardo, oye, un tema que se tocó que tiene que ver con los pueblos originarios, con la cultura del Estado de México, y parece que ahí que como quedó pues un poquito pues, la moderadora y también la candidata. Sí, la tercera candidata ahí fue insistente en que solamente representa el 2.6, los pueblos originarios representan el 2.6, y le insistía. Incluso fue una de las interrupciones, una de las repreguntas. La réplica de la tercera candidata era: ¿qué propone en materia cultural sobre el otro 90 y tantos % de la población? Es decir, decía que sí tienen importancia, pero la mayor parte no son pueblos originarios. Lo cual refleja también que creo que Delfina contestó bien, en el sentido de que sí son una minoría, pero justamente por esa minoría es una porción de la población olvidada, desestimada, maltratada, y por eso hay que dedicarle atención. Entonces, ciertamente sí, no es que solamente sea una política propuesta
para una minoría, sino que es una manera de parte de la candidata Morena de darle relevancia a quienes normalmente están olvidados, están segregados de la sociedad, están con pocas oportunidades de moverse en una movilidad social adecuada, y yo creo que esto pues hay que celebrarlo. No fue entendido por la moderadora, sobre todo. Yo creo, ¿no? Porque Alejandra del Moral no dijo, hizo referencia a eso, fue la tercera candidata. Sí, caray. Ya se nos acaba el tiempo, Carla, pero no quiero dejar de escuchar tu opinión con respecto a este tema que, bueno, pues es muy tuyo. El tema de los pueblos originarios. Fue varias veces lo mencionó la maestra Delfina, no únicamente en el tema cultural. Digamos que naturalmente a veces colocan esta cuestión como parte de lo cultural únicamente, de las lenguas originarias, pero es un tema que tiene que atravesar en políticas públicas de forma transversal en todas las áreas. Entonces, por eso creo que es tan relevante el tema para la maestra Delfina, porque efectivamente lo mencionó en diversos momentos, y en contraste, la candidata del Moral pues lo utilizó más bien en términos turísticos, ¿no? Que creo que son dos visiones totalmente distintas de la concepción de los pueblos originarios, de los grupos indígenas. Incluso por ahí la candidata del Moral, leyendo, habla de los grupos originarios de la entidad. Yo creo que no se los sabe de memoria, ¿no? Y bueno, sobre el tema cultural, finalmente, a mí también me pareció muy interesante que la maestra Delfina hable de apoyar a los artistas callejeros, habló de los raperos, y pues que me parece que tiene propuestas innovadoras en ese sentido. Sin duda alguna. Eduardo, ya casi en la recta final, ¿consideras que este debate puede cambiar de alguna manera las preferencias que se han estado registrando a través de distintos instrumentos de medición? Yo creo que puede influir en un sentido o en otro, pero no le vería yo que esta modificación fuera relevante. Creo yo que puede haberla, pero será moderada. Veremos. ¿Tú cómo ves, Carla? ¿Se van a modificar las preferencias? Coincido, no creo que influyan demasiado. Me parece que la balanza está pues muy desigual. Sabemos que favorece a la maestra Delfina, pero todo puede pasar. Hay 20% de indecisos, ¿no? Sí, así es. Es como el público bueno, el que se va pueden acercar a una candidatura a la otra, ¿verdad? Fíjate que hay una cosa que yo extrañé. Pienso yo que fue deliberado de parte de la candidata morenista, que es el no referirse al llamado casi a violar la ley de parte de la candidata priista, cuando a sus correligionarios le dice: ustedes salgan a dar la batalla y no me traigan constancia de buena conducta, sino constancias de mayoría, y hagan lo que tengan que hacer. Bueno, pues está haciendo ahí un llamado al mapachismo tan erradicado ahí en el Estado. Tan aceitado en la entidad. Así es. Pues Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario. Eduardo, encantado, Juan. Y bueno, estamos pendientes para el siguiente debate, que esperemos que, bueno, la moderación no sea tema, que sea tema las propuestas de las dos candidatas. Con esto nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya.